El día de ayer el doctor Marco Guamán, el fiscal de turno de la semana pasada, efectuó una visita a las oficinas de la Autoridad de Tránsito Urbano. El motivo es porque un programa dominical propaló unas noticias donde se señalaba pues que la presidenta del Consejo Directivo, María Jara Risco, había efectuado las contrataciones de personas que se encontraban vinculadas tanto de manera comercial como por la amistad misma con las contrataciones, ¿no? Esas personas que habían sido contratadas tendrían ese vínculo con ella. ¿Y a raíz de qué? De que la empresa que se habría conformado en el año 2017 por ella misma, que era Jara Consulting, cambió de nombre a Valkyria Consultores SAC, y los socios eran todos ellos, o sea, tanto ella como estas personas. Estamos hablando de Héctor Rubio Guerrero, Luis Fernando Vilela García y Luis Jesús Canesa Calderón. Ellos socios ahora de Valkyria, amigos supuestamente de María Jara. Sí, y socios en un momento determinado, ¿no? Ya, pero ¿qué se presume, doctor Omar Tello? ¿Cuál es la presunción del Ministerio Público ahí? Respecto a este hecho, la presunción es justamente la colusión, ¿no? Hay un delito de colusión. ¿Qué implica la colusión? La colusión se supone que es el acuerdo que ambos tienen, tanto el funcionario que efectúa la contratación como en este caso los señores que prestan el servicio a efectos de defraudar al Estado, ¿no? O sea, esta defraudación o esta contratación habría sido supuestamente dirigida, ¿no? Estamos analizando los perfiles de esta persona, estamos analizando también la necesidad de esta contratación, porque puede que no se requiere esta contratación y eso ya tendríamos que verlo pues con los informes, toda la documentación que se ha recabado. Se tiene que probar que han habido irregularidades en la contratación o en ejercer la necesidad de esta contratación para que haya delito. Y la vinculación misma, ¿no? Porque la vinculación que se establece, aparentemente, hay que darle también la oportunidad a las personas que en este caso son investigadas, porque existe una disposición del fiscal que ya abrió investigación considerándolos investigados tanto a la presidenta del Consejo Directivo, a María Jara, como a Héctor Rubio y las personas, Luis Vilela y Luis Canesa, ¿no? Las personas que se han mencionado, y ellos tendrían en su momento que efectuar los descargos respectivos a fin de deslindar pues las imputaciones. Formalmente se abrió investigación entonces, ¿no? Sí, ya se abrió. En este caso sí se abrió formalmente la investigación porque los hechos tal como se han presentado sí reúnen pues las características y sobre el tema, de una sospecha de colusión. Y sobre el tema de la probable sobrevaloración en dos contrataciones directas, a la adquisición de 20,000 adhesivos y pintado de 10,000 círculos de señalización, ¿también entra en esta investigación o se está haciendo un cuaderno aparte de una investigación diferente? No, es otra investigación. Se ha visto por conveniente iniciar otra carpeta a efectos de poder indagar por dos razones fundamentales. Primero, porque la contratación de estos stickers, estos adhesivos, no están vinculados todavía a las personas que se encuentran investigadas en la anterior carpeta, ¿no? Entonces todavía no tenemos cierto quiénes habrían conformado, los funcionarios que lo han conformado. Perfecto. Pero acá, ¿qué delito se presume a partir de la sobrevaloración? Igual, la colusión, pero esto ya a raíz de una sobrevaloración. Aquí estamos hablando de un perjuicio económico, de un probable perjuicio económico al Estado, ¿no? Claro, lo que pasa es que la sobrevaloración es un indicio muy fuerte, ¿no? Ese sobrecosto que se aplica por lo general siempre. ¿Y tenemos cifras del sobrecosto? De manera subrepticia, ¿no? ¿Tenemos cifras del sobrecosto? ¿Cuánto debería de haber costado? Todavía. Inicialmente se está estableciendo, pues, hay que tener en cuenta que el valor total es de 286.700 soles, ¿no? Toda la contratación que se hizo. Sin embargo, a precio unitario, se está hablando de un costo por adhesivo de 10 soles 50, cuando su valor real era de 6 soles aproximadamente. Ahora, esto es por determinar porque nosotros tenemos que hacer una propia pericia, hay que ver el valor de mercado, hay que hacer una pericia contable al respecto,
y todo esto pues implica ya entregar o mantener una posición frente a lo que está sucediendo y establecer si realmente... ¿Cuál es el plazo de investigación? ¿Cuál es el plazo de investigación? Días. 90 días. En esos 90 días tendrán, por supuesto, que requerir a la señora María Jara, ¿no? Que antes además ha sido ministra de Transportes y Comunicaciones y que también ahí había llevado a las mismas personas a trabajar en el nivel de asesores y hacerse todas las diligencias que corresponden para tener un informe lo más rápido posible. Sí, los 90 días sirven al fiscal para que pueda efectuar todas esas indagaciones, las pericias y poder pues cerrar algunas situaciones todavía que todavía se mantienen como inciertas, ¿no? O sea, si bien es cierto, uno puede deducir muchas cosas de lo que está viendo, la función de los fiscales es acreditar ello ante un juez. Entonces, para ello se realizan estas investigaciones ya incluso de manera más técnica, ¿no? En el caso de las pericias, que es parte de ello. Correcto. Ahora, permítame, por favor, cambiar de tema, señor fiscal, y hablar sobre el asunto concreto de lo que corresponde a la decisión en la primera votación del Congreso de la República, que está retirando inmunidad y otras prerrogativas que tienen altísimos funcionarios, como en el caso de su organización o de su institución, los fiscales supremos o jueces supremos, igual que los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema? Sobre lo que ha decidido el Congreso en primera votación, ¿afectaría su institucionalidad? ¿Siente que podría mermar capacidad resolutiva de acción de fiscales supremos? Si bien es cierto, nosotros ya estamos formados y tenemos una estructura de efectos de poder efectuar este trabajo en la medida pues que lo estamos haciendo. Existe un coordinador nacional para cada área y esto depende directamente de la Fiscalía de Nación. Tendríamos que reestructurarlo, ¿no? Porque no solo es la norma, sino también toda la cultura organizacional es parte del diseño mismo. O sea, yo no considero en sí que haya quizás una afectación muy grave en la medida de que nos brinden también las facilidades. Porque ¿qué cosa es lo que sucede? Siempre nos han dicho, pues, se reestructura, se entrega más obligaciones, más funciones, pero por el mismo presupuesto. Entonces, esto sí es grave porque nosotros sí tenemos que hacer un diseño. Nos están pidiendo muchas cosas, tenemos que hacer políticas, tenemos que efectuar, de repente, análisis. Yo entiendo de que la lucha contra la corrupción es importante, pero creo que estas grandes reformas deberían considerar, si bien es cierto, quizás no ir directamente a nosotros, deberían considerar la opinión que quienes efectúan este trabajo la tienen, ¿no? O sea, en este caso, el Ministerio Público. El Ministerio Público pudiera, en ese sentido, orientar una buena reforma. Yo no descarto, ¿no?, de que mañana más tarde esto pueda ser bueno, pero no solo es la norma la que va a efectuar el cambio. ¿Pero usted cree que va a prosperar esto? ¿Pero usted cree que va a prosperar esto de la forma en que se ha hecho? ¿Usted cree que va a prosperar? De manera inicial quizás no, porque tenemos que tener una adecuación a todo ello. Ahora es cambiar un poco el panorama, vuelvo a repetir, sin que nosotros, los agentes involucrados directamente, no conozcamos a dónde vamos, porque se supone que una norma tiene que estar orientada a un objetivo. Y este objetivo tiene que ser medible también a futuro. O sea, si yo cambio algo, tiene que ser porque voy a obtener una ganancia de todo ello, ¿no? Entonces, pero en el caso específico de la reforma que apunta a retirar prerrogativas constitucionales que protegen a fiscales supremos, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, la señora presidenta del Tribunal Constitucional ha dicho que esto es definitivamente un desequilibrio absoluto al tema del orden constitucional y que podrían verse afectados en su labor y perder nivel de independencia y de autonomía y verse luego sujetos a investigación o algún tipo de acción por sus votos o sus opiniones. En el caso del Ministerio Público, teniendo en cuenta que hay fiscales supremos, por supuesto que tienen responsabilidades y que quedarían sin prerrogativas según esta norma, ¿cree que afectaría el desempeño del Ministerio Público? Bueno, definitivamente toda denuncia, hay que tener en cuenta también que cualquier ciudadano puede efectuar una denuncia, pero hay niveles, ¿no? Si se quiere incomodar a cierto magistrado o cierto fiscal supremo, pueden existir muchas denuncias, y si él, se supone que esta es una estructura cuyos fiscales supremos son denunciados en un estadio o en un escenario totalmente distinto, a fin de garantizar justamente que las denuncias le impidan, o sea, no le impidan a esta persona trabajar, lo mismo que sucede con algunos altos funcionarios. ¿Por qué? Porque están sujetos quizás a otros intereses. Entonces, cuando una persona
o un funcionario del Ministerio Público alcanza este gran nivel de fiscal supremo, hay otros intereses que pueden mover y pueden desestabilizar. En ese sentido, respecto a las denuncias en sí mismo, pues puede lloverle una cantidad impresionante de denuncias y toda su función puede estar dirigida pues a absolver, a responder las denuncias, a cuestionamiento. Entonces, y esto también es un poco peligroso, ¿no? Ahora, yo quería hacerle una pregunta. Sí, dígame, para terminar. Sí. Para terminar esa parte. Yo hablaba del escenario justamente del proyecto de ley en que se mencionaba pues de que el fiscal supremo, un fiscal supremo anticorrupción iba a dirigir los sistemas de corrupción, lavado, ¿no? Que también es una cuestión de la estructura misma, ¿no? Ahora, a propósito en ambos casos... Ajá. Sí. A propósito de sanciones. Simplemente que en ambos casos deberíamos considerar siempre la opinión del Ministerio Público en ese aspecto, ¿no? Ok, a propósito de sanciones, hoy se reúne la Junta Nacional de Justicia y el tema es bien concreto, evaluar el pedido de suspensión preventiva para el fiscal Tomás Gálvez. La próxima semana, martes, para Pedro Chávarri, también se está pidiendo suspensión que podría llegar a 6 meses. La decisión de hoy, por supuesto, va a ser bastante importante. ¿Estaría usted de acuerdo con que la Junta Nacional de Justicia suspenda hoy al fiscal supremo Tomás Gálvez? Va a ser trascendental para el Ministerio Público esta posición, y yo ahí sí quisiera reservar mi opinión porque de una u otra manera estamos vinculados todos dentro del Ministerio Público. No soy la persona quizás más indicada para un pronunciamiento en ese extremo, desconozco los pormenores en sí, y sabemos como todos los ciudadanos lo que ha existido. Pero en ese sentido sí yo mantendría una reserva, ¿no? Correcto. Son atribuciones de cada uno de los fiscales y definitivamente pues esa decisión que tome la Junta Nacional de Justicia va a impactar significativamente en el Ministerio Público. Usted dice que va a impactar y que es importante porque puede crear precedentes sobre justamente en procesos disciplinarios que puedan ser suspendidos. Sí, lo que pasa es que también es bien complicado mantener entendiendo y por supuesto respetando sin ninguna duda su reserva. Pero esto afecta directamente al Ministerio Público. Primero porque va a ser hoy Tomás Gálvez, la próxima semana es el señor Chávarri y probablemente en unos tiempos, porque además ha empezado el proceso ordinario de investigación contra Rodríguez Montesa. Y los 3 son fiscales supremos y los 3 hacen mayoría hoy en la Junta Nacional Fiscal. Entonces, ciertamente, de alguna forma, discúlpeme usted, como que uno se ve como obligado un poco a generar algún tipo de presión para sacarle a usted una respuesta, pero entiendo su nivel de reserva. ¿Se va a reservar también su opinión cuando le preguntemos sobre el tema Chávarri la próxima semana? Como vuelvo a repetir, la situación no está al nivel de estudio de nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos la corrupción a nivel de otros funcionarios, a nivel de ese nivel de entendimiento de los hechos por sí mismo, está a nivel de la Fiscalía Suprema, a nivel de la Fiscalía de la Nación, y ellos tienen los argumentos para tal. Lo que sí quiero señalar, y es importante, creo, es que a pesar del impacto, ¿no? Importante, bastante visible en el Ministerio Público respecto a la decisión que tome la Junta Nacional de Justicia, los fiscales vamos a ir trabajando de la misma manera como lo hemos venido haciendo. Eso no va a alterar nuestro servicio, el servicio que damos a la ciudadanía. Claro, pero yo le preguntaba, ¿el impacto es porque esto va a crear precedentes? ¿Por qué piensa usted que va a ser el impacto? ¿O porque se trate solamente de fiscales? No, definitivamente el impacto a nivel de las cabezas del Ministerio Público definitivamente repercute en las decisiones, en la elección de nuevos fiscales que van a reemplazarlo. Es el Ministerio Público de que de una u otra manera se va a ver afectado. Estamos hablando de los altos cargos, son 3, claro, que tienen ciertas funciones donde reposa pues todo el trabajo de los fiscales de primera línea, los provinciales, los superiores, van justamente a ellos, ¿no? Y ellos son los que toman decisiones en la Junta de Fiscales, de la cantidad de fiscales supremos o de todos ellos sale la elección del fiscal de la Nación, ¿no? Ellos tienen muchas atribuciones y muchas de sus atribuciones están ya plasmadas en lo que estamos haciendo nosotros. O sea, por eso digo, pero como institución misma, nosotros entendemos que pese a este impacto que vamos a tener,
según la decisión que tome la Junta, nosotros sí garantizamos al nivel del servicio directo al ciudadano, como los fiscales provinciales y sí garantizamos nuestro trabajo constante, ¿no? Que ustedes han sido testigos de ello, ¿no? En el marco de esa garantía, doctor Tello, una cosa final. ¿Cómo avanzan las investigaciones y cuándo tendremos informes sobre el asunto, por ejemplo, la corrupción probable en la Policía Nacional y sobre la investigación que están haciendo ustedes en Perú Compras y el Ministerio de Salud por el tema de la compra de pruebas moleculares y las pruebas rápidas que aparentemente también habría tenido ahí un sobreprecio? ¿Estamos cerca a tener algún tipo de informe? Bueno, estamos efectuando, cada uno de los fiscales está realizando las investigaciones dentro del plazo, algunos han abierto por 60 días, otros por 90 días, estamos efectuando todas las investigaciones. Hay que tener en cuenta que estas investigaciones no son muy sencillas, los delitos de corrupción merecen un análisis más detallado, porque las razones son múltiples, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el funcionario mismo que efectúa la compra, en algunos casos cuando existe el delito de corrupción, quiere cubrir la evidencia de lo que puede haber dejado. Entonces, no tenemos un funcionario que quiera colaborar, no tenemos un agraviado que pueda darnos la información, nosotros tenemos que ir a buscarla. Por otro lado, también la evidencia que se muestra es evidencia pública, son documentos públicos, o sea, ya viene hasta cierto punto ya la documentación preparada, ¿no? No estamos hablando de otros delitos en donde la evidencia por sí es ilegal, es ilícita y que con solo presencia, como en el caso de drogas, automáticamente pues vincula al poseedor, a quien lo ha transportado, y con eso ya es un elemento suficiente para llevarlo a juicio. En este caso hay muchos factores que hacen complicar la investigación. Pero ojalá se avance, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Justamente eso es lo que estamos haciendo los fiscales. Estamos avanzando en las investigaciones a efecto de entregarle pues a la ciudadanía la claridad de lo que hay, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales vamos a encontrar delito y otras de repente no. Solo le pido un dato con respecto a la cantidad de casos de denuncias de corrupción con respecto a contrataciones o compras. ¿Cuántas son? ¿Cuántas están manejando? A ver, nosotros tenemos 925 en este periodo de aislamiento. El 2019 hemos tenido 13.444 investigaciones. De todas ellas, de todas estas denuncias, la mayor parte, estamos hablando más del 50%, corresponden a colusión y negociación incompatible. O sea, sumando ambos delitos, que en sí constituyen pues delitos vinculados a compras sospechosas, a adquisición de bienes o servicios, estaríamos hablando de sumando ambos, un 75% aproximadamente. De la mayor parte de nuestra carga está vinculado a ello. Entonces, lo menor, ¿cuáles son? Los cohechos, quizás por ahí también el peculado, pero la mayor carga que nosotros investigamos a nivel nacional es referido a compras.